Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Una vez más compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Hemos venido recibiendo el mensaje divino. Varias semanas atrás el Señor nos está hablando muy claramente a cada uno de nosotros de qué es lo que Él espera de nosotros como su cuerpo, como soldados de Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor, porque estamos viviendo un tiempo, mis amados, muy difícil, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y todo esto obedece tan sencillamente a que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se han convertido en oidores de la palabra, mas no en hacedores de la misma. Pero ¿qué dice la Escritura? Miremos lo que dice Santiago capítulo 1, verso 22. Dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este día. Gracias por la bendición que tú nos permites, Señor, de llevar tu palabra, Señor, el evangelio de la salvación a todas tus almas, Señor. A todos aquellos, Señor, que no son solamente oidores, pero también hacedores de la misma. Te ruego, Señor, que en esta hora tú hables a nuestros corazones, que manifiestes, Señor, lo que hay en el interior de ellos, Padre, para que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio constantemente, y que por sobre todas las cosas siempre nos lleve a tu santa y bendita palabra. Padre amado, esperamos y confiamos, Señor, que muy pronto podamos estar delante de tu presencia eternamente y para siempre, Señor. Mientras este tiempo llega, Señor, que tanto anhelamos, Padre, sé tú en nuestras vidas cada día, Señor, para que hagamos conforme a tu voluntad, Señor, como lo has dejado en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, el Señor nos ha estado hablando acerca de ser soldados. Y vimos lo importante de no ser soldados a nuestras propias expensas. En otras palabras, no sosteniéndonos nosotros mismos en el Evangelio, no siendo nosotros los dueños y los autores de nuestra propia vida, porque entendemos que Cristo pagó un precio muy alto por nuestra salvación. De tal manera que ahora nos hemos convertido en parte de su cuerpo. En otras palabras, somos su propiedad, somos parte de su ejército. Y desde siempre el Señor ha enseñado a su pueblo, incluyéndonos a nosotros como su cuerpo, que debemos estarle sujetos como toda una autoridad superior que Él es. Ahora, imagínense por un momento a un soldado que oiga una orden pero que no la obedezca. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo quedaría este soldado? ¿No pasaría aquel soldado como un desobediente? ¿Acaso se libraría del juicio o de la corte marcial por la desobediencia a la autoridad? Mas sin embargo, mis amados hermanos, nosotros constantemente, aunque decimos conocer la palabra de Dios, aunque decimos que la leemos o la escudriñamos, no la obedecemos. ¿Escaparemos nosotros de este juicio divino? Amados, la obediencia se demuestra no por el oír, sino por el ejecutar la palabra de Dios. Y para que lo entendiéramos nosotros mucho mejor, nuestro Señor Jesucristo nos ilustró lo que era la obediencia a través de una parábola. Parábola que se conoce como la parábola de los dos hijos, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 21, 28 al 32. Y dice nuestro Señor Jesucristo: por favor, abra su oído espiritual, ruéguele al Espíritu Santo de que toda su mente y su atención estén concentradas en la palabra del Señor,
Porque de eso se trata, que no solamente seamos oidores, pero también hacedores. Y es imposible, mi amado, que seamos hacedores de la palabra si solamente la estamos oyendo, pero no la estamos reteniendo para ponerla por obra. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué os parece? Una pregunta. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dice el Señor. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Primeramente, mis amados, nuestro Señor, por medio de esta parábola, nos presenta lo que es el propósito de Dios con el hombre. Si tú lo notas, lo primero que dice el Señor es: ven a trabajar en mi viña. Mira esto. Dice: ve hoy. Ve hoy. Mi amado, ¿qué parte de esta expresión nosotros no entendemos? ¿Qué parte de esta expresión ellos quizá no entendieron? Porque lo que usted está viendo aquí, mi amado, es una orden. Literalmente el Señor le está diciendo: ve hoy. No le dijo: si quieres, ve. Si pueden, vayan. Cuando quieran o cuando puedan, si es de su gusto. Si no está muy cansadito, ve a mi viña a trabajar. Si tus ocupaciones te lo permiten, si encuentras un espacio o un lugar en medio de tantas cosas que tú haces para ti mismo y te queda tiempo, pues ve y trabaja en mi viña si quieres. Mi amado, esto no es una opción. Literalmente el Señor le da una orden a su hijo y le dice: ve. Lo segundo que yo puedo apreciar de esta narración, de esta parábola de nuestro Señor, es la frialdad con que el primer hijo se refiere a su padre. Le contesta y le dice: no quiero, no quiero. ¡Wow! Qué triste actitud denota esta respuesta. Si ustedes lo recuerdan en su juventud, los que estamos de una generación anteriores donde todavía había autoridad y había disciplina y el padre daba una orden, por menos que esto, nosotros éramos severamente corregidos por nuestros padres. Porque esto es una respuesta altanera. El papá no le dijo: si quieres, ve a trabajar en mi viña. Le dijo: ve hoy a trabajar en mi viña. Y la respuesta que le das altanera, dice: no quiero, no quiero. Que yo me acuerde la educación y la formación que nuestros padres nos brindaron, que nos tienen a la sociedad como nos tienen el día de hoy, todavía con valores morales, es porque había corrección ante estas respuestas. Por menos que esto, muchas veces nosotros vimos la severidad del castigo de nuestros padres. Y lo duro para mí ni siquiera es pensar en eso. Para mí lo que me duele en mi corazón y me toca en mi corazón es pensar qué habrá sentido literalmente el padre ante la respuesta de este hijo. ¿Qué habrá sentido? Los hijos no se darán cuenta que todo lo que el padre hace, lo hace para sus hijos. Que todo lo que él se esfuerza para sus hijos. Que todo lo que él provee, lo provee para sus hijos. Para recibir una respuesta y un trato de parte de uno de sus hijos de esta manera. ¿Qué habrá sentido este padre?
Jesucristo no habla mucho al respecto de esto. Él estaba yendo por otra línea de pensamiento. Pero al mismo tiempo, mis amados, esto nos trae un cuestionamiento a nuestros corazones. Porque ciertamente todos nosotros somos hombres y tenemos sentimientos. Y a veces nuestros sentimientos se afectan con este tipo de actitudes. ¿Qué sentiría el Padre? ¿Qué pregunta? Y todo eso de la actitud y de la respuesta, mi amado, literalmente uno puede dejarlo a un lado cuando uno ve lo que él hizo. Mira esto. Pero después arrepentido. Después se arrepintió. Mi amado, para que una persona por una acción llegue al arrepentimiento, tuvo que haber pasado indudablemente por un cuestionamiento de su actitud. Este joven, este hijo, cuestionó su actitud, pensó al respecto, meditó al respecto y realmente se dio cuenta que había lastimado a su padre. Valoró por unos instantes lo que el padre le había hecho o había hecho por él y dice, wow, cómo yo le di esta respuesta a mi padre. ¿Sabe algo? Yo voy a ir a hacer lo que mi padre me dijo. Mi padre ha sido muy bueno conmigo. ¿Y qué dice la escritura? Que después de haberse arrepentido, fue. Wow. Ahora, por el contrario, vamos a ver al segundo hijo. Verso 30 dice, y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Podemos notar claramente que este segundo hijo tiene una apariencia de obediencia y de respeto por su padre. Le trata con respeto, le dice, sí, Señor. A la orden que le da el padre le dice, voy. Y esto implica que aparentemente él tiene una acción de respeto. No obstante, no fue. Por cuanto no fue, entonces me asalta una pregunta a mí. ¿Dónde queda la obediencia y el respeto? Él oyó la orden, pero no la ejecutó. El hijo mayor escuchó la orden. Le tomó tiempo recapacitarlo, pero fue y la cumplió, oidor y hacedor. Pero el segundo, con una apariencia, óigame esto, de bondad, en realidad lo que estaba sacando de su corazón era una acción indolente, hipócrita y desobediente hacia el padre, al cual él le figuraba o le demostraba tenerle un respeto. Y luego, oiga esto, mis amados, Jesús les pregunta a todos los que le están escuchando, verso 31, y les pregunta, ¿quién fue el obediente? Para nosotros, mis amados, que hemos podido mirar la historia desde afuera, para nosotros es muy fácil decir, claro, el obediente fue el primer hijo. También lo fue para ellos. La misma respuesta le dieron al Señor. El primer hijo es el hijo obediente. Ahora, estando nosotros adentro, siendo nosotros uno de estos hijos del Señor, ¿qué tal si yo les invito a ustedes a que hagan un ejercicio o una reflexión espiritual? ¿Qué tal si por un momento ustedes se preguntan, no a sí mismos, sino que le preguntan al Señor, ¿y nosotros qué estamos haciendo como hijos? No te lo contestes tú mismo. Pregúntale al Señor, Señor, ¿y yo qué estoy haciendo como tu hijo? ¿Quién de los dos soy yo? ¿Cómo nos verá el Señor? ¿Cómo tú crees que el Señor ve tu vida? Un hombre que puede poner excusas para lo que va a hacer, pero que al fin y al cabo entiende el propósito de todo lo que el Padre ha hecho por él y vaya a hacer lo que la Escritura le dice o el Padre le dice.
¿O seremos aquellos que todo el tiempo le estamos diciendo, sí Señor, yo voy, sí Señor, yo lo hago, por ti yo doy la vida, pero nunca van? Pero no se aparecen, ni al culto, ni a las clases, ni a nada, no se aparecen por ningún lado. Tienen la Biblia cogiendo polvo literalmente en sus casas. Y de dientes para afuera están diciendo, yo soy cristiano, sí Señor, apariencias. Aunque le llames Señor, mi amado, ¿cómo Dios nos verá a nosotros? Porque una cosa es decirlo de dientes para afuera y otra cosa es no hacerlo. ¿Será que tal vez muchos de nosotros somos contados como oidores solamente? Dígame, no diga ouch. Engañándonos a nosotros mismos. Oiga esto, engañándonos a nosotros mismos, decía la Escritura en el libro de Santiago. Mi amado, la única forma que Dios nos vea o que el mundo nos vea es como indolentes, como hipócritas, como que solamente estamos guardando una apariencia de obediencia, diciéndole al Señor sí a todo, pero no haciéndolo. Y peor aún, sin siquiera sentir remordimiento. Pensando quizás en lo profundo de nuestro corazón es que nos vamos a salir con la de nosotros. Que nadie se da cuenta que aún nosotros podemos engañar a Dios. Pero ¿sabe algo, mi amado? Dios, que puede mirar y pesar nuestros corazones, se va a dar cuenta si nosotros realmente somos contados como un hijo obediente o como un hijo desobediente. Y permítame decirte algo, mi amado. Esto que Jesús escribió, que Jesús nos relata, esta parábola, no es solamente para que tú y yo la leamos, sino que Jesús está pidiendo a cada uno de nosotros la opinión al respecto de lo que pasa. Mira él cómo le dice a los que le están oyendo, les dice, ¿pero qué os parece? La pregunta que yo le pudiera hacer a usted el día de hoy es exactamente la misma. ¿Pero qué te parece? ¿Qué te parece este pequeño cuadrito? El Señor quiere, mi amado, siempre lo ha querido, esa es su voluntad, su propósito, que meditemos en nuestras acciones. Ese era el propósito de esta parábola. Llegar al corazón del pueblo de Israel y desnudar las intenciones de su corazón. En otras palabras, mi amado, esto que él está hablando aquí era una fotografía, yo le llamo una fotografía 8K, alta resolución, donde Dios les desnudó literalmente las intenciones de su corazón. Continuando Jesús con su discurso, ahí mismo en Mateo, él siguió hablando, llega hasta el capítulo 23. Mateo 23, 1 al 3. Dice la Escritura, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mira esto, Jesús aquí está clarificando que ellos son conocedores de la palabra de Dios. Dice la Escritura, se sientan en la cátedra de Moisés. Se creen, en otras palabras, se creen doctos, se creen sabios, se creen con autoridad. Pero dice la Escritura, no haga conforme a sus obras. Porque dicen, pero no hacen. Verso 3 dice, así que todo lo que os digan que guardad,
que guarden, guardarlo. En otras palabras, no solamente lo oigan, sino también que lo pongan por obra. En otras palabras, lo que Dios espera o esperaba del pueblo de Israel con estas palabras era despertar su corazón para que entendieran que ellos se habían convertido en habladores de la palabra, quizá oidores de la palabra, pero que no estaban haciendo la palabra. Y Jesús llama a su grupito de personas, a los que creían que Él era el Cristo, el Mesías, a los que le seguían, y les dice, ¿saben algo? Miren este ejemplo para que sepan hacer mejor que ellos. Lo que ellos dicen que creen saber, que se sienten en la cátedra, háganlo, guárdenlo, pónganlo por obra. Pero las obras que realmente ellos están haciendo, no hagan. Porque desgraciada y desafortunadamente ellos ni siquiera hacían como enseñaban probablemente. No hagáis conforme a sus obras. ¿Y nosotros? ¿Cuál será nuestra condición? ¿En qué cátedra nosotros nos estaremos sentando? En la cátedra del yo. Yo sé, yo voy, yo digo, yo hago, yo. ¿Será que esa es la posición de nosotros? Creyendo que estamos haciendo lo que Dios pide en su palabra, pero nuestras obras están dando una señal de hacer lo contrario. Que le decimos al Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, yo voy a hacer esto, y no vamos, y no lo hacemos. Mira esto, verso 4. Jesús dice en la palabra, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Juzgan a los demás por lo que ellos no están haciendo. ¿Será esto una fotografía en versión 8K de nuestras vidas? Estamos criticando a todos nuestros hermanos, a todos los demás, pero nosotros mismos no estamos haciendo lo que dice la palabra del Señor. No estaremos en obediencia a la Escritura. Seremos simplemente oidores de la palabra, pero no hacedores de la misma. Y lo peor de todo, mi amado, es que muchas personas quieren ser premiados con la vida eterna, pero son oidores olvidadizos de la palabra. Sus obras no corresponden a lo que dice la Escritura, a lo que manda la Escritura. Oiga lo que le voy a decir. Si Cristo es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, permítame decirle, mi amado, que la obediencia no es algo opcional. Si Él es la cabeza y yo soy el cuerpo, la obediencia no es algo opcional. Miremos el cuerpo natural. Quien controla todos los órganos, todos los miembros del cuerpo es la cabeza. La cabeza le dice a esta mano que se mueva, le dice a esta mano que se quieta, a la boca que hable, le da las palabras a la boca para que salgan y expresen lo que la mente, lo que la cabeza dice, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos ser parte del cuerpo de Cristo. Pero mi amado, ¿qué parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué parte de su cuerpo literalmente? ¿Qué mano, qué dedo, qué pie, qué órgano, qué miembro le está diciendo a la cabeza qué es lo que tiene que hacer? Yo no creo que ninguna. Por el contrario, no es opcional. Cuando la cabeza le da una orden a una mano de que se mueva, la mano se mueve. Si la mano no se mueve, déjeme decirle que la mano es la disfuncional, no el cerebro. No sé si me hice entender. Cuando la cabeza le da una orden a un miembro o a un órgano de que haga algo
y eso no lo hace, es ese órgano o ese miembro el que es disfuncional. Probablemente está enfermo. Probablemente va a enfermar al resto del cuerpo. Probablemente van a haber casos donde habrá la necesidad de amputar esa parte del cuerpo. Así como nuestro Señor Jesucristo, siendo Jehová Dios de los ejércitos, no hubo nada cobarde, tampoco en él hubo nada desobediente, mucho menos hipócrita o indolente. Y él nos dio el ejemplo desde siempre. Él lo manifestó y lo ejecutó. Pero yo quiero que examinemos esta escritura. Ezequiel 20:19 dice: Jehová Dios de los ejércitos, yo soy Jehová vuestro Dios. Andad, eso es una orden. Eso es una orden. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos. Oh, sí, me falta algo importante. Y ponedlos por obra. Si Dios dice esto es porque Él mismo lo iba a ejecutar. Y Él mismo lo ha ejecutado, y Él mismo lo ejecutó, y Él mismo lo ejecutará. Él, de lo que declara, todo se hace. Él no habla de dientes para afuera, mi amado. Imagínate que es Él en la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. ¿Quién tiene que poner todos los preceptos por obra? El cuerpo, mi amado, el cuerpo. Mira esto. Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9. Y habla ahora de la persona de Jesucristo. Y aunque era hijo, con H mayúscula, el hijo en la Trinidad, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga esto. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En la obediencia, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mi amado, sin obediencia no hay salvación. Sin obediencia no hay premio. ¿Cuál cree que sería el resultado del padre con los dos hijos? ¿A quién amaría el padre? Nuestro Señor Jesucristo preguntó y nos dice: ¿qué os parece? Él está esperando tu respuesta. Él está esperando mi respuesta. Porque cuando tú des una respuesta, tú estás sellando tu propia vida con lo que estás diciendo. Por el peso de tus palabras, dice la Escritura, vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. Muchas veces nos da miedo declarar la palabra de Dios porque sabemos lo que va a venir. Pero mi amado, no esperes recibir el premio. No esperes recibir la corona de vida. No esperes recibir la salvación si eres un cobarde. Ya vimos que en el cuerpo de Cristo no hay cobardes, mi amado. Nada fue cobarde en Cristo. Si tú quieres o dices que eres parte del cuerpo de Cristo, no puede haber nada cobarde en ti. Y esto no se queda aquí, mi amado, porque todos nosotros somos un ejemplo para el mundo. Así lo presentó el Señor. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una de las cualidades más importantes que tiene la sal, tiene muchas, by the way, muy interesantes de estudiar, pero una de las más importantes es que la sal es un preservador. Si la sal es un preservador, mire esto, mírelo de la siguiente manera. Vosotros sois los preservadores de la tierra. Mi amado, nosotros no pertenecemos al mundo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no somos parte del mundo. Ahora somos de Dios, estamos fuera de este mundo.
Cuando el Señor nos manda aquí, Él nos manda con una cualidad de que preservemos la integridad del Evangelio. Preservemos la integridad de su palabra. Preservemos la integridad de su testimonio. Preservemos la integridad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién entonces lo va a hacer? ¿Sobre quién recaería entonces esa responsabilidad? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero si nosotros, que somos los que tenemos que tener esa cualidad maravillosa de la preservación, no la tenemos, si la preservación se desvanece de nuestras vidas, entonces dice la Escritura que ya no servimos para nada. No te vistas, que no vas, mi amado. Por el contrario, mi amado, seremos despedazados por el mundo. Si no servimos, no hay galardón, no hay premio, no hay salvación. Oiga esto, para que la sal sea buena, tiene que conservar su cualidad. La cualidad que la preservación va a cumplir su efecto donde se ponga o se eche. En otras palabras, si tú le pones la sal, un ejemplo, a la carne, esa carne se va a preservar, porque la sal tocó esa carne, hizo lo que tenía que hacer, fue y cumplió el propósito de preservación. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la sal, somos los que tenemos que preservar todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Mire lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Mi amado, Dios no pierde el tiempo. Dios no habla por hablar. Dios limita sus palabras porque todo lo que Él diga se hace. Él es Dios. Él cuida sus palabras. Él no es como nosotros que decimos, sí Señor, yo voy, pero no vamos. No, porque Él es Dios, Él no se puede contradecir a sí mismo. Pero dice la Escritura que yo soy parte de su cuerpo. ¿Cómo es que yo entonces me contradigo en lo que yo digo y hago? Digo que voy a hacer una cosa y no la hago. ¿Será entonces yo parte de su cuerpo? Porque lo que el Señor dice, eso hace. Nada de lo que salga de la boca de nuestro Señor vuelve o regresa a Él vacía. Hace lo que Él quiere y será prosperada en lo que el Señor la envió. Y nosotros, que somos la sal del mundo, los preservadores de este precepto, de esta palabra, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos siendo oidores y no hacedores. Porque si somos oidores y no hacedores, somos como aquellos israelitas, los cuales nosotros pudimos identificar rápidamente como hipócritas. Hipócritas, literalmente. Mi amado, todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo se cumplió al pie de la letra, se hizo. Y hubo algo muy interesante, que el Padre se glorificó en el Hijo. Una pregunta que yo me hago es, ¿el Padre se estará glorificando en nuestras vidas? ¿Seremos nosotros para el Padre hacedores de la palabra? ¿O seremos solamente oidores de la misma? Que el Señor nos ayude, mi amado. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 33 al 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Preservación, estamos hablando. Y la cumpliré. De todo, ¿qué es cumplir sino hacer? No solamente tenerla,
No es solamente memorizarla, no es solamente estudiarla. Mi amado, tú puedes estudiar la Biblia conmigo todos los miércoles, todos los domingos, todos los días si tú quieres, pero si tú no la cumples de todo tu corazón, te has convertido en aquel hijo hipócrita y respetuoso que le dice al Padre, sí, Señor, yo voy, y no va. Verso 35 dice, guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Dónde estará ahora mismo nuestra voluntad? En nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestros seres queridos, en nuestros trabajos, en nuestros sueños. ¿Dónde estará nuestra voluntad? Porque si estuviera en el Señor, mi amado, cumpliríamos de todo corazón la palabra del Señor. Tan sencillo como eso. Qué fácil para nosotros es ponernos el título de cristianos. Qué fácil es decir, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, tenga la tarjeta de la iglesia. Van a la iglesia y el hermano no existe. Y el hermanito que me dio la tarjeta, no, él viene, a veces viene, otras veces ni viene. Yo no sé si verdad si es de esta iglesia o no es de esta iglesia. Como que, I don't know, nos visita. Ve qué raro, él me dio una tarjeta. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué testimonio está dando esa persona? Si es dudosa para los hombres, imagínate tú cómo será para el Señor. Por un instante piénsalo, mi amado. ¿Dónde tienes tu voluntad? ¿Será la obediencia una virtud en cada uno de nosotros como hijos de Dios? Medítelo. Piénselo, mi amado. ¿Qué es entonces la obediencia? Obediencia, en términos sencillos, es acatar una orden. Acatar es lo mismo que obedecer, por eso se le llama obediencia. Acatar una orden del que la manda o el que la establece. Pregunta que yo me hago. ¿Dónde están plasmadas las órdenes del Señor? Todo el mundo me va a decir que en la Biblia. Amén. Amén. Pues mi amado, le tengo una noticia. Tiene que estar en tu corazón. El papel puede con todo. El papel puede con todo. Pero mi amado, del corazón mana la vida, dice la Escritura. La palabra de Dios no fue diseñada para que quedara escrita en un libro. Fue diseñada para que quedara en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra voluntad y la pusiéramos por obra constantemente. Pero nosotros nos tranquilizamos porque tenemos una Biblia en la casa. Porque pensamos que la ley ahí está en la Biblia. Sí, ahí está, ahí está. No, mi amado, tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Al flor de los labios. Para que cuando alguien te pregunte, tú le contestes. Para que cuando alguien te diga, tú sepas dar una respuesta digna y honesta de ser un hijo de Dios. Pero nosotros nos confiamos porque la tenemos en un libro. Desde siempre el Señor le hizo una promesa al pueblo de Israel y les prometió que escribiría la palabra, su palabra, en el corazón de ellos. ¿Tú no crees que esa es la misma voluntad que Dios tiene de hacerlo con tu vida? Mi amado, no se trata de que tú la tengas en un libro. Está muy bien, gracias a Dios que tenemos este libro. Pero si no la tenemos aquí, mi amado, nos vamos a convertir en oidores, no en hacedores. Porque si yo no tengo nada dentro de mí, ¿qué yo estoy haciendo? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo yo voy a ejecutar la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a ser como sal para el mundo si en mi corazón yo no tengo palabra de Dios? Lo que tengo son novelas, etcétera. No quiero ni poner nombres aquí.
Piénselo. Por favor, en el nombre del Señor, piénselo. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura en Gálatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado, mi amado. Estaremos nosotros, por lo menos, como mínimo, acatando las leyes y las órdenes que Dios estipuló en su palabra. Está bien, va a tomar un tiempo en lo que llega a tu corazón y al conocimiento de tu corazón. Pero aunque sea que tú la tengas en este libro, mi amado, tú y yo la estaremos cumpliendo. Estaremos haciendo como dice la Escritura. Estaremos acatando las órdenes del Señor. Porque sepa y entienda, mi amado, que obediencia implica respetar, primero que todo, la ley, pero también respetar el orden. Oiga esto, respetar la ley y respetar el orden. Puedo o podremos nosotros, como hijos de Dios, decir que respetamos al Padre. Oiga esto, podremos decir que respetamos al Padre si no respetamos su ley, su orden y su tiempo. Piénselo. Si Dios mirara a nuestros corazones, ¿qué diría Él? Wow, ouch. Si Dios mirara a nuestros corazones, ¿qué diría el Señor? A Él sí no hay quien lo engañe, mi amado. Ouch. ¿Saben por qué les digo esto? Porque sin obediencia divina no hay salvación, mi amado. Y la obediencia comienza con respetar el orden que Dios ha establecido en su palabra, el orden que Dios estableció de todas las cosas, de los propósitos de Él. Poner cada circunstancia de la vida y del plan divino en acción y en ejecución conforme Él lo estableció en su palabra. Vamos a ver si me hago entender. Mire esto, por ejemplo. Mateo capítulo 10, versos 5 y 6, Jesús hablándole a los discípulos y les dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mucha gente se queda solamente con el no, pero mira lo que dice aquí, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que el Señor no quería que visitaran los samaritanos, de ninguna manera. Lo que dice es que hay un orden y una prioridad. Primero tenía que visitar a todos los israelitas, luego podía visitar a los que se habían mezclado con los asirios, que eran los samaritanos. Pero a los gentiles definitivamente no vayan. Esa es palabra de Dios. Palabra de Dios. Este es Jesús hablando y Jesús es Dios. Ahora, si Él da una orden, como la palabra de la Escritura no se puede quebrantar, Él como Dios, ¿qué tenía que hacer? Cumplirla, definitivamente. Si Él la da es porque tenía que cumplirla. Mateo capítulo 15, verso 22 al 24. He aquí una mujer cananea. Cananea quiere decir que ella era una gentil, no era de los israelitas. Había salido de aquella región y clamaba detrás del Señor diciéndole, Señor, Hijo de David, mira esto, lo que muchos israelitas no hicieron, lo que muchos no hacemos, reconocer quién es Él, el Señor, el Hijo de David. Le gritaba y le decía, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Wow. Entonces, como Jesús no le decía nada, se acercaron sus discípulos y le rogaron, Señor, haz algo, despídela. Esta mujer está gritando detrás de nosotros, se la pasa dando voces detrás de nosotros.
Verso 24, él respondiendo, ¿a quién? ¿A la mujer cananea? No, a la mujer cananea el Señor guardó silencio. No le respondió palabra, guardó silencio. ¿A quién le respondió? A los que se le acercaron a él a preguntarle o a rogarle. Le respondió y les dijo, no soy enviado sino. ¿Qué significa la palabra sino? Única y exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La orden que le dio a sus discípulos. No vayan a los gentiles, vayan a la casa de Israel. Porque yo es lo mismo que he venido a hacer a este mundo. No vengo para los gentiles, yo vengo para la casa de Israel. No era el tiempo del ministerio para nosotros los gentiles. Él no fue enviado para nosotros, mi amado. Él mismo lo declaró. Jesús mismo lo declaró. Yo no he venido para los gentiles. Yo he venido solamente para la casa de Israel. ¿Qué parte de esa orden o de ese tiempo o de esa ley nosotros no entendemos? Si Dios da una ley, Él va a ejecutar esa orden. ¿Qué parte de eso nosotros como hijos de Dios no entendemos? Ahora, Él no vino para los gentiles porque no era el tiempo. Recuerde que lo que Israel estaba esperando era un rey, un Mesías, un profeta, como dice la escritura en el libro de Deuteronomio. Un profeta como Moisés, alguien que hiciera señales. Un rey del linaje de David, como le dijo esta mujer, hijo de David. Ella reconoció cuál era el linaje de él. Y el Señor entonces había venido con el propósito de llegar únicamente al pueblo de Israel como su rey. Y así se manifestó al pueblo de Israel. Todos nosotros sabemos la historia. No lo recibieron, por el contrario, lo mataron. Ahora, eso no quiere decir que nosotros los gentiles nos hubiéramos quedado fuera de la mente de Dios, del corazón de Dios. Lo único es que el tiempo de nosotros todavía no había llegado, pero llegó. Llegó el tiempo y llegó la persona a la cual el Señor utilizó para ese tiempo. ¿Quién fue esa persona? Hechos capítulo 9, verso 15, hablando el Señor con Ananías, un piadoso de la ley, piadoso judío, pero que ya había conocido el camino. Se le acerca el Señor en una visión y le dice, ve, hablando acerca de Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ahora había llegado el tiempo para los gentiles. Ahora el Señor había puesto entonces la mirada en el resto del mundo. Y por eso cambia el orden. Va a los gentiles y luego a la casa de Israel. Cuando Jesús vino, primero vino a Israel, luego a los samaritanos, no a los gentiles. Los órdenes del tiempo de Dios hay que respetarlos, mi amado. Si somos, como dice la Escritura, soldados obedientes. Si somos no solamente oidores, sino también hacedores. Yo les digo esto porque Él no solamente fue llamado para ser un instrumento de nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 al 7 dice, oiga esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mi amado, si Dios respeta los tiempos, ¿quiénes somos nosotros para no respetarlos? Y decimos que somos obedientes. ¡Wow! Verso 7. Para esto, para cumplir un tiempo, el tiempo de los gentiles, yo fui constituido para cumplir esta promesa de Dios. ¿Y cómo fue Pablo constituido? Como un predicador, como un apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad.
Si Dios mismo respetó los tiempos y la palabra, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Seremos acaso nosotros solamente oidores pero no hacedores de la palabra? Le diremos al Padre, sí, Padre, yo te obedezco, tú eres mi Señor, yo voy, sí, Señor. El Señor manda al apóstol Pablo como el predicador, apóstol y ministro, maestro de los gentiles, y nosotros decimos, no, Pablo no. No, yo no tengo nada que ver con Pablo, yo todo lo que tengo que ver es con Jesús. Yo, Pablo no, él no tiene nada que ver conmigo. ¿Seremos nosotros hacedores de la palabra de Dios? ¿Estaremos en obediencia a la palabra de Dios? ¿Acaso no fue el Señor mismo el que llamó a Pablo? ¿Acaso no fue el Señor mismo el que lo mandó y lo constituyó como un predicador, apóstol y maestro para nosotros? Y Él nunca, oiga esto, nunca quita al Señor de su lugar. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador, y no dice Pablo, dice Jesucristo, hombre. No se pone él mismo. Muchos dicen, no, yo prefiero seguir el ministerio de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ay, las parábolas son muy lindas. Todas tienen un mensaje, sí, pero no para nosotros los gentiles, mi amado. Todos los mensajes que el Señor trae a través de su palabra en los 4 evangelios, mi amado, fue dirigido única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Así lo declaró el Señor mismo. No es mi palabra, el Señor mismo lo declaró. Voy a regresarme, déjame, yo les muestro esto. El Señor mismo lo declaró, dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué parte de eso nosotros no entendemos? ¿Qué parte de eso nosotros no entendemos? Mira lo que dice 1 Corintios 3:11. Y esto solo por si acaso el enemigo le llega a poner en la mente a alguien que nosotros somos seguidores de Pablo. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mi amado, para nosotros es muy claro a quién el Señor llamó, pero también es muy claro quién es el Evangelio. Él es el Evangelio, Él es el fundamento, Él es la piedra angular, es Él y nadie más. Lo único que nosotros ponemos su palabra por obra, y al ponerla por obra, entonces ejecutamos los tiempos perfectos de Dios, a cada quien en su ministerio. Jesús tuvo su ministerio con el pueblo de Israel, ahora Jesús llama al apóstol Pablo, se lo lleva al tercer cielo y le entrega el ministerio para los gentiles. ¿Quién soy yo para no ejecutar la palabra del Señor? ¿Seremos acaso nosotros oidores, pero no hacedores de la palabra? Mi amado, no me diga que usted es obediente, que es oidor, que es hacedor de la palabra del Señor, pero está ignorando esta orden. Mucha gente le dice a uno, no, yo prefiero seguir lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Y acaso no fue el Señor Jesucristo el que llamó a Pablo? Una vez más, seremos oidores, pero no hacedores de la palabra. Sabremos nosotros mejor que el Señor por qué razón Él lo decidió de esa manera. Tendremos nosotros más conocimiento que el Altísimo. Serán nuestros pensamientos más altos que los pensamientos de Él, que nosotros podemos quebrantar la palabra del Señor y hacer a nuestro amaño y a nuestro antojo. Como si Él lo supiera. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál fue la razón de hacerlo? Y el propósito del que lo hizo. ¿Quiénes creemos nosotros que nosotros somos? Mi amado, si tú dices que eres un oidor y un hacedor de la palabra, realmente, si tú dices que lo eres, no te engañes a ti mismo.
Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, y este es nuestro hermano Pablo hablando, el evangelio que os he predicado. ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas de salvación, las cosas que yo tengo que hacer para ir al cielo, lo que Dios planeó anticipadamente para que yo, oyéndolo y cumpliéndolo, pudiera ir delante de su presencia. Más claro que eso no puede haber. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿De dónde saca el hombre que la salvación de ellos viene por su propia voluntad y no por la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ellos han guardado aquí que no está aquí? Porque si usted me dice a mí que esto está en tu corazón, mi amado, ¿qué de esto tú no entiendes? Mira lo que dice la Escritura. Si no has guardado, has retenido la palabra y los tiempos de Dios en tu corazón, entonces creísteis en vano. Y esto es palabra de Dios, mi amado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mi amado, esto no viene de la mente y del corazón de un hombre. Él también se tuvo que sujetar en obediencia a Jesucristo. Él, siendo un practicante de la ley, fariseo de fariseos, lo último que en su mente y en su corazón quería era acercársele a un gentil. No lo quería. Mas sin embargo, este hombre ahora fue constituido en el predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y en su obediencia, él ejecuta la palabra de Dios y el plan de Dios. Y nos advierte. Retener la palabra implica oírla y ponerla por obra. Porque no es solamente oírla. Mucha gente oye, pero hace lo que le da en gusto y gana. Y eso no significa retener. Retener es cuando usted demuestra que lo que ha oído lo está reteniendo en su corazón y lo está practicando. Que Cristo murió por nuestros pecados, una vez más. La piedra angular siempre es Cristo, no hay otro, como dice la Escritura, no hay otro fundamento. Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mi amado, es el evangelio de la salvación. Nada más simple que esto. Los hombres somos los que queremos añadirle más cosas a la palabra de Dios. Pero la salvación, mi amado, es sencilla. Creer que Jesús murió y resucitó y serás salvo, como dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Si vosotros, mis amados, podéis retener la palabra de Dios como Él la ha enviado, entonces vosotros seréis hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Y los quiero dejar con este último versículo bíblico que está en el Salmo 103, versos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Mi amado, te lo ruego en el amor de Jesucristo, despiértate del sueño que estás viviendo, despiértate de la religión en que estás practicando, porque no va a haber misericordia de Dios si no hay obediencia, si no hay temor a Dios, temor a su palabra. Él da las leyes, Él da los tiempos. Él pone las leyes, Él da las órdenes. No es el hombre, mi amado. Para que nosotros entonces podamos recibir esta misericordia, tenemos que tener temor del Señor. Sin el temor, lo único que nosotros estamos demostrando ser es unos hijos desobedientes,
con apariencia de temor, con apariencia de respeto, pero desobedientes, que decimos, pero no hacemos. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué parte de esta palabra el hombre no entiende? ¿Qué parte de esta palabra se convierte en un nudo en nuestras gargantas y en nuestra mente que no nos lleva a la obediencia? Cuando la palabra de Dios es tan sencilla, mi amado. La Biblia enseña que si alguien quiere ser sabio, hágase ignorante. El problema de nosotros que querer ser sabios o creernos sabios es que somos sabios, pero en nuestra propia opinión. Creemos que sabemos mejor que Dios. Creemos que los tiempos de Dios no están determinados por Él, sino por nosotros los hombres. Que las leyes de Dios se cumplen no como Él las mande, pero como a mí se me antoje. Y decimos que somos oidores y hacedores de la palabra. Pero Jesús dijo, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Hoy el Espíritu Santo está tocando a tu vida, mi amado, y te está cuestionando en tu corazón y te está diciendo, ¿qué os parece? ¿En qué evangelio tú estás viviendo? ¿En qué tiempo tú estás viviendo? ¿Qué ministerio tú estás recibiendo? ¿El de Cristo, que era solamente para Israel? ¿O el ministerio de Pablo, que fue diseñado y dirigido única y exclusivamente para nosotros? De lo cual, si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, les estaré hablando la próxima semana. Por ahora, mi amado, yo lo dejo con esta exhortación en su corazón. Le ruego en el amor del Señor que no haga oídos sordos a la palabra del Señor. Por el contrario, apresúrate, acuérdate de todo lo que el Señor te habla para ponerlo por obra. Ahí donde tú estás, mi amado, si nos has escuchado antes o si es la primera vez que lo haces, yo te ruego en el amor del Señor que inclines tu rostro, que inclines tu alma, tus emociones y tus sentimientos y los sobrecojas en un solo pensamiento, y es en el estar delante del Creador de los cielos, del Hijo, del que tiene el poder y la potestad, y todo se le fue entregado a Él, y que a través de Él, como tu mediador, llegues delante de la presencia del Padre, para que oiga tu clamor. Vamos a orar juntos. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Antes que nada y primero de todo, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos oído de tu palabra lo que hemos querido, Señor, y hemos sido lentos para ejecutar tu palabra, Señor. Por causa de la ignorancia, Señor, nosotros nos hemos aún atrevido hasta confrontar los planes y los propósitos que tú has diseñado en tu palabra para nuestras vidas, Señor. Pero hoy te quiero rogar, Señor, que toques a cada uno de nuestros corazones, Padre, para que nos lleves a la obediencia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que sujetes nuestra mente y nuestro corazón y nuestra voluntad, Señor, a tu plan y a tu propósito. Para que entonces seamos verdaderos hijos tuyos, hijos obedientes, hijos que tenemos temor y respeto por nuestro Padre Celestial, y que no solamente seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Si hay alguien que nunca haya recibido a Jesús como el Señor de su vida, te ruego, Padre Celestial, que hoy mire su corazón, Señor, la necesidad que él tiene o que ella tiene, Señor, y que por sobre todas las cosas, Señor, en misericordia, te acomidas de su alma, Señor, y lo traigas, Señor, a una vida eterna, a una nueva creación, Señor, y a un nuevo nacimiento, como lo hiciste con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento de bendición para ellos, Señor, para que alcancen el conocimiento de tu palabra, tal cual, Señor, como tú lo dejaste en tus tiempos y en tu orden, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor, a los presentes y a los ausentes, a los que se encuentran, Señor, debilitados en su salud, Padre.
Este es un tiempo de aflicción, Padre Celestial, pero aquí es donde tú te glorificas en nuestras vidas, Señor. Por cuanto rogamos, Señor, de tu presencia en sus vidas, Señor, para que tú lo restaures conforme lo declaraste y lo prometiste en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén.